nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. No deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Vamos a alabarle en esta mañana con gozo, amén. Siga proclamando su nombre. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos con gozo. Porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana, Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Tú eres digno de toda alabanza y de toda adoración, Dios. Por eso te cantamos a ti, te glorificamos, Dios. Levanta su voz en esta mañana, decláralo así conmigo. Lo dices. Hosana, Hosana al Rey. Díselo una vez más, vamos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más lo decimos.
Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Levanta tu voz, lo declaras. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te alabamos, Señor, te alabamos a ti en esta mañana. Te glorificamos a ti, oh Padre. Bendice, bendice su nombre, amén. Gloria sea Jesús. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te
naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que Él es Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Cantaré, gritaré, gloria, gloria. 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 Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla como el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu
Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla como el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, Señor, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos redimiste, danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Que tu espíritu hoy descienda aquí, Señor. Sopla en mí, Señor. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy
presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo.
Te alabamos, Dios. Te bendecimos a ti. Te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo. Vamos. Alábalo en este día. Sí, Señor. Lo decimos todos. Estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones, iglesia. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré. Suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré, hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico.
con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria al nombre de Cristo, amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo abundantemente en este día. Saludos a todos en el precioso nombre de Jesús, esperando que el favor de Cristo llegue a sus vidas de manera ininterrumpida. Agradecemos a Dios porque hasta el día de hoy estamos avanzando el Evangelio de San Marcos. Ya hemos dado una introducción, ahora vamos a entrar de lleno al capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. El día de hoy vamos a leer los versículos del 1 al 4 nada más. Ya vamos a ir avanzando poco a poco. Este es un capítulo que habla de todos los eventos proféticos, es pura profecía que Cristo nos da para que podamos entender los tiempos y las edades. Y hemos titulado pues este mensaje Señales del fin, ¿no? Y esta obviamente sería la parte 1, Señales del fin, parte 1. Así que por favor les ruego me acompañen en oración, una palabra de oración. Vamos a pedir a lo Todopoderoso, como siempre lo hacemos, que su luz nos alumbre y podamos entender esta palabra con la sabiduría de Dios. Amado Cristo de la gloria, Cristo amado, nos acercamos a tu santa presencia sabiendo que es con el Espíritu Santo, no con ejército ni con fuerza o con ningún poder humano, Señor, que ahora mismo tu presencia, Señor, sea engrandecida, glorificada, que tu luz sea derramada, sana a los enfermos, echa fuera las opresiones del maligno, toca los corazones, alúmbranos y danos fe, Padre, que la palabra produzca fe en los corazones, porque la fe viene por oír. Y mientras tu servidor habla tu santa palabra, sea derramado el Espíritu Santo. Dame sabiduría para ceñirme estrictamente a la verdad, para hablar solamente tu verdad, para no especular ni hablar cosas que puedan dañar a tu iglesia, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, señales del fin, parte 1. Dice así la palabra de Dios. Entramos de lleno ahora al capítulo 13 de Marcos. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Gloria a Dios. Bueno, ante todo yo quería, amados hermanos, antes de entrar a esta palabra tan gloriosa, volverles a recordar esta palabra santa que encontramos en 2 de Pedro 1:20, que nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:20. Entonces yo aquí quiero aclarar una cosa, hermanos. Definitivamente aquí en este pasaje profético vamos a hablar de Marcos, de Mateo, vamos a agarrar Lucas, vamos a agarrar Apocalipsis, ¿amén? Vamos a agarrar Daniel, vamos a agarrar pasajes del libro de Isaías y algunos otros libros más proféticos. Pero lo que yo quiero decirte es que ante todo, definitivamente vamos a tratar de entender esto hasta donde realmente haya comprobación.
voy a poner todo mi corazón para no especular nada. Solamente vamos a hablar las cosas que estén claras y vamos a tratar de echar simplemente una luz a las cosas que están aconteciendo. No es casualidad que hemos llegado a Marcos 13 en tiempos realmente decisivos, tiempos proféticos decisivos, y eso se siente. Tal es así que estuve escuchando la vez pasada a un periodista que estaba hablando y decía, que es un periodista mundano, que decía, la verdad no sabemos en qué caballo del Apocalipsis vamos ya, decía, porque la verdad a veces pareciera que la gente del mundo se da cuenta más rápido de que realmente los tiempos se están acelerando y vienen realmente tiempos proféticos que van a ser tiempos de mucha bendición, pero a la vez de mucha dificultad. Gloria a Dios. Entonces, ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, nadie tiene nadie puede acaparar la verdad y decir yo tengo la interpretación profética. Nadie tiene la franquicia del Apocalipsis, ni de Génesis, ni de Mateo 24, ni Marcos 13. El único que lo sabe todo es Cristo. Entonces nosotros solo vamos a tratar de hablar lo que está claro, y si algo no es claro lo vamos a decir, valga la redundancia, de manera muy clara, ¿ya? Y vamos a decir, mira, hasta aquí llegamos, lo demás va a caer en el terreno de la especulación. Entonces no podemos especular con la palabra, porque las herejías destruyen, no edifican sino destruyen. O sea, que quede claro. Muy bien, entonces vamos a ver solamente esta primera parte el día de hoy. Y aquí en el Evangelio de San Marcos, si usted lee bien estos primeros versículos de Marcos 13, del 1 al 4, se va a dar cuenta que la pregunta que le hacen los discípulos está enfocada aquí en San Marcos solamente sobre el tema de la destrucción del templo. Voy a volver a leer algunos versículos. Un discípulo le dice, mira, Marcos 13:1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, ¿no? O sea, el templo realmente era majestuoso. Este templo era un templo construido por un Herodes, uno de los Herodes, no era el templo que construyó Salomón, fue reconstruido por uno de los Herodes, de los tantos que hubieron. Entonces aquí el discípulo está sorprendido, ¿no?, de los tremendos bloques de piedra, de la suntuosidad, de la belleza del edificio. Y Jesús le dice, ¿ves estos grandes edificios? Estamos hablando de rocas gigantescas, ¿no?, con los cuales el edificio había sido construido, perdón. ¿Ves estos grandes edificios?, le dice al discípulo. Mira lo que le dice. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, Jesús le echa un poquito de agua fría a su entusiasmo, porque el discípulo estaba emocionado con la arquitectura, como a cualquiera nos puede emocionar. Pero Jesús está hablando de que toda esa belleza va a ser destruida, de que ya había sido fijada una fecha para la destrucción de ese templo que estaba en pie en los días de Herodes. Amén. ¿Cuántos lo tienen claro hasta aquí? Gloria a Jesús. Entonces Jesús va al monte de los olivos, dice, se sentó en el monte de los olivos frente al templo. O sea, Jesús estaba contemplando al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los que siempre eran de ese grupo más cercano a Jesús, ¿verdad? Jesús tenía a los 12 discípulos, de esos 12 habían 4 que eran más cercanos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. De esos 4 habían 3 más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. De esos 3 habían 2 más cercanos, Pedro y Juan, y de esos el más cercano era Juan, ¿no? Era como círculos de intimidad que Jesús tenía con sus discípulos. Bueno, este grupo de 4 le dicen a Jesús,
¿cuándo serán? Dinos en el versículo 4, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? ¿De qué están preguntando acá? De lo que Jesús había dicho de la destrucción del templo, porque ellos les había impactado. ¿Qué? Que este templo va a ser destruido, pero ¿cómo? ¿Por qué? Entonces Jesucristo en Marcos recibe, o San Marcos, que es el escritor de este evangelio, no añade y no completa esta pregunta que se da, la misma pregunta en Mateo 24:3. Es por eso que Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 se complementan, porque Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24 nos hablan casualmente, proféticamente, de los tiempos finales y nos hablan también de la destrucción del templo. Mire lo que le preguntan los discípulos en Jesús según la versión de San Mateo, o sea, del apóstol que estuvo allí, ¿no? Porque Marcos no estuvo allí. Marcos fue un discípulo que se convirtió después de la resurrección de Cristo. Lucas igual. A Lucas le fue predicado el evangelio años después de la resurrección de Cristo. Pero Mateo sí estuvo allí entre los 12 y él seguramente escuchó, él seguramente oyó estas cosas que los discípulos le preguntaron. Mira lo que dice la misma pregunta que le hacen en el versículo 4 de Marcos 13:4. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Mira lo que dice la versión de Mateo, el mismo pasaje, pero Mateo 24:3. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Acá no menciona a los 4, acá dice los discípulos. Se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Acá en Mateo 24 se le añade esta parte, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, habla de los tiempos finales, de los tiempos proféticos o llamémoslo de los tiempos que estamos viviendo apocalípticos o de las señales apocalípticas, aunque en aquel entonces todavía el libro de Apocalipsis o Revelación no había sido escrito. ¿Ok? ¿Está claro? Aquí en este momento el libro de Apocalipsis no existía. Sin embargo, ellos ya querían saber las señales de su venida, o sea, de su segunda venida y del fin del siglo. Ahora, entonces vamos a enfocarnos en Marcos, en la destrucción del templo, ¿ya? Porque estamos en Marcos y después vamos a complementar con Mateo para que podamos tener una claridad. Aleluya, digan amén en su casa los que van comprendiendo. Entonces, Marcos enfoca en Marcos 13:4 enfoca la pregunta sobre la destrucción del templo, ¿no? Marcos 1:1, saliendo del templo, mira qué piedras, luego Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, pero miren, esto es literal, ¿eh? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, eso vamos a hablarlo después, ¿ya? ¿Qué cosa dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra, es decir, el templo de Jerusalén iba a ser barrido, literalmente barrido de sobre la faz de la tierra. No iba a quedar una piedra sobre la otra. Ahora, ¿a qué se refería Jesús con esto? Que eso sucedió literalmente. Usted dirá, pastor, ¿y qué es entonces del muro de los lamentos? Porque los judíos el día de hoy han visto cómo van vestidos de negro con sus sombreros, sus rulos, y se agarran así, comienzan a hacer así, agarrándose de la pared, supuestamente que era la pared posterior del templo. En realidad, amados, los judíos no sé por qué lo harán, pero esa pared no pertenecía al templo al cual Jesús estaba hablando. Esa es una muralla de la famosa fortaleza Antonia, ¿verdad? Busque usted ahí la fortaleza Antonia. Entonces,
El templo fue arrasado literalmente, no quedó piedra sobre piedra. Eso vamos a verlo ahora. Entonces, usted dirá, pastor, ¿qué? O sea que los judíos, es para que usted se dé cuenta de cómo está de confundido el pueblo judío, de que ellos están orando, porque como no tienen su templo construido, lo único que les ha quedado de esa antigua Jerusalén es un pedazo de la muralla de la fortaleza Antonia, que era un cuartel de los soldados paganos romanos. O sea, esas piedras, por decirlo así, mire usted, esas piedras de la fortaleza Antonia o el muro de los lamentos son piedras diabólicas. ¿Se da cuenta? Porque no son piedras del templo, son piedras de una fortaleza en donde se rendía culto a dioses paganos, para que usted vea. O sea, hay que orar. Usted ora por el pueblo de Israel. La Biblia dice, rogad por la paz de Jerusalén. Bienaventurados los que aman tus puertas. Dice, sean prosperados todos los que aman la paz de Jerusalén. Hay que orar por Jerusalén. Entonces, este pueblo judío está confundido. Entonces, ellos piensan que eso era parte del templo y no. Jesús dijo y se cumplió, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, eso se quedó ahí. Pastor, ¿y cómo sabe usted que esa es la fortaleza Antonia? Bueno, yo lo escuché esto de un judío mismo cristiano que ha hecho una investigación profunda. Él es un estudioso de la historia de las escrituras y de la historia judía. Y él habla casualmente eso, que el templo de Jerusalén estaba mucho más allá. Entonces, él ahora como judío cristiano se da cuenta del error en el que se encuentra ese pueblo israelita. ¿Ya? Entonces, ese es el muro de los lamentos, la parte posterior de la fortaleza Antonia, es decir, un muro pagano, un muro que encerraba pues templetes paganos y diabólicos. Bien, entonces acá Jesús está, ¿qué cosa diciendo? En el versículo 2, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vamos a ver, esto es la predicción de Jesús de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Ya? Ahora, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, esto se cumplió en el año 70 después del nacimiento de Cristo. En el año 70, hasta el día de hoy, no hay templo, no ha sido construido templo, porque ahí comienza la diáspora del pueblo judío, que ha durado casi 1900 años y algo así. Entonces, en el año 70 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo, o sea, habían pasado más o menos 37 años de la resurrección de Jesús, el emperador Vespasiano, ¿ya?, encargó a su hijo Tito, que era un general, el general Tito, encargó a su hijo Tito sofocar una violenta revuelta, ¿verdad?, que ya estaba sacudiendo a Judea por 4 años. Era una revuelta de los famosos celotes. ¿Se acuerda usted de Simón el celote? Aquí en realidad se habían unido varios partidos, judíos o grupos que querían liberarse del dominio y del yugo romano, que era realmente abusivo. Entonces había una revuelta pero violenta, ya tenía 4 años esta revuelta. Ellos habían matado a soldados romanos, etcétera, etcétera. Y ellos habían declarado su independencia, obviamente secundados por sacerdotes que decían Dios está con nosotros, Dios va a pelear las batallas. Y bueno, los judíos se rebelan. Entonces, ¿qué pasa? Vespasiano manda a Tito, el general Tito, que era su hijo, y hay un asedio pero terrible, un asedio pero que duró aproximadamente, me parece, 6 meses, 5 meses. Todo esto lo cuenta Flavio Josefo, que era un historiador, que era el historiador personal de Tito, ¿entiendes? O sea, estos son libros que están ahí. Flavio Josefo era un judío y Tito lo tenía a su lado, y Flavio Josefo escribía todas las crónicas de lo que pasaba a diario en esta guerra, ¿ya?
Si usted quiere saber más sobre esto, hay un libro que se llama Las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Lo puede encontrar en la internet como PDF, o lo puede comprar el libro en las librerías cristianas, ¿ya? Entonces, luego de este duro asedio, Tito logra conquistar Jerusalén y, escucha esto, destruyó, quemó y saqueó el templo. Es decir, se llevó todas esas tazas de oro, todo lo que era de plata, de cobre, de bronce, todo se lo lleva a Tito, ¿ya? Y saqueó el templo, lo destruyó completamente, destruyó a Jerusalén, destruyó los muros y saqueó el templo, y todo literalmente se vino abajo. Ahora, curiosamente, Vespasiano había sido un general romano que había sido nombrado nada más ni nada menos que por Nerón. Miren, ¿quién sabe quién fue Nerón? Nerón fue el emperador más psicópata de Roma, que incendió Roma para culpar a los cristianos. O sea, Nerón incendió Roma y decía, los cristianos han sido, para que todo el mundo odie a los cristianos. Mire usted la maldad de Nerón. Es por eso que a muchos perros le ponen de nombre Nerón. ¿No? Entonces, mire, curiosamente, cuando Nerón era emperador, nombra a Vespasiano como gobernador de Judea, ¿verdad? Entonces, una vez que Nerón es depuesto del trono de Roma como emperador, nombran a Vespasiano como emperador de Roma. Y ahí es que Vespasiano envía, pues, entonces ahora a su hijo Tito, que es un general, y para conquistar la ciudad de Jerusalén y en realidad todo Judea. Ahora, esta batalla tuvo 3 etapas. La primera etapa fue de que el imperio, o sea, el ejército romano rodea todos los muros externos de Jerusalén. Ahí estuvieron varios meses hasta que abrieron una brecha en los muros, entraron a la ciudad, comenzaron a quemar todo. Entonces los judíos rebeldes, ¿sabe dónde se refugian? En el templo mismo. O sea, el templo, pues, justamente como el discípulo decía, mira qué piedras y qué edificio. O sea, el templo tenía una muralla gigantesca. El templo mismo de Jerusalén era en sí una fortaleza. Era una fortaleza. Entonces los judíos retroceden, se repliegan hacia el templo, quizá diciendo, bueno, acá en el templo ya tenemos la protección de Dios, pero no, vamos a ver que Dios no estaba con el pueblo de Israel, sino Dios estaba con sus enemigos para destruir Jerusalén, como vamos a ver. Bueno, se repliegan al templo. Tito, mire, Tito había dicho, no quemen el templo, no quiero que derriben nada del templo, vamos a capturar los vivos a estos. Y eran poca gente la que quedaban, los rebeldes. Entonces Tito no quería quemar el templo, pero mira, Cristo que había dicho, de cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces cuenta Flavio Josefo que un soldado romano lanza una flecha encendida, una tea, y habían tirado pues paja, madera, leña encima de una parte del templo, y comienza un incendio. Entonces, cuando ven que se comienza a prender, todos los soldados romanos comienzan a tirar teas, aunque Tito había dicho, no quemen el templo. Igual ya, como en esa época no había celular ni radio, no había forma, pues con todo el griterío, imagínate, ¿quién va a entender? Las comunicaciones no eran muy sofisticadas. Entonces, bueno, resulta que queman el templo. Y cuando queman el templo, ahora abren la brecha y los judíos, los pocos que quedan, ahora se refugian en el palacio del rey Herodes, que era una pequeña fortalecita, también un pequeño búnker, y era más pequeño, pero tenía unas torres gigantescas de donde los judíos seguían luchando ahí tercamente, ¿verdad? Entonces ya cuando termina todo esto y derriban los muros, queman el templo, lo saquean, ya Tito cambia de opinión y manda, Tito mismo ordena destruir por completo el templo, mira. O sea, Jesucristo, la profecía de Cristo
se cumplió al pie de la letra. Tito cambió de parecer. Entonces Tito dijo, no, destruyan este templo y que no quede, pero piedra sobre piedra, literal, lo arrasaron. O sea, quedó, pero así hicieron tabla rasa del templo. O sea, no quedaron vestigios ni rastros del templo, del cual Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Fue literal el cumplimiento de la palabra profética de Cristo. Entonces Tito mandó destruir el templo, lo saqueó, se llevó todo lo de valor. Aparte de eso, destruyó todas las construcciones herodianas, o sea, del rey Herodes. Los Herodes, la familia de los Herodes, que eran varios Herodes, habían construido una fortaleza muy bella, un palacio muy bello, lo destruyeron. Pero dejó las 3 torres en pie, esas 3 torres donde se escondieron los judíos. Y dijo Tito, esto queda como testimonio de la fortuna del conquistador, dijo Tito. Y dejó las 3 torres, y eso lo escribió Flavio Josefo con toda claridad, ¿no? Entonces, aquí vemos, amados hermanos, que esta es la segunda profecía que Jesús habla sobre la destrucción del templo, porque Jesús profetiza 2 veces de la destrucción del templo. ¿Ya? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Se acuerdan cuando Jesús llega con el pollino y llega a Jerusalén y Jesús llora sobre Jerusalén? Vamos un ratito a Lucas 19:41. O sea, Jesús ha profetizado 2 veces, mira, la misma profecía, la misma palabra profética Jesús da acerca de la destrucción de Jerusalén. La que acabamos de explicar es la que Jesús les dice cuando estaba sentado frente al monte de los olivos y sus discípulos le preguntan aparte y él les habla. Pero miren acá en Lucas 19:41 al 44, miren lo que dice aquí Jesús. Estaba en el pollino, no en el burrito, en el hijo de asna. Y cuando llegó cerca de la ciudad, dice, al verla lloró sobre ella. ¿Se acuerdan cuando Jesús llora? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Qué cosa era para su paz? Creer en Jesús, ¿no? Si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Miren esto, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es decir, Dios, como dice la Biblia, había cegado sus ojos, había cerrado sus oídos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni entiendan el corazón. ¿Por qué? Este es el peor de los juicios que Dios puede mandar sobre una persona. Que Dios lo ciegue, lo haga sordo y que no quiera escuchar a Dios. Porque ese es un juicio de Dios, ¿para qué? Para condenar a la persona. Porque solo Dios te puede permitir ver, oír y entender. Mira qué juicio. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Este es un juicio terrible. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nunca encubra de nuestros ojos su misericordia. Que siempre tengamos ojos para ver. Eso tienes que pedirle cada día. Dios, dame ojos para ver, oídos para oír. Porque ¿sabe qué? Cuando Dios mismo es el que te pone el velo, no hay nada ni nadie que te haga entender. Por eso hay gente que no entiende. Por eso hay gente que cuando tú le dices la verdad, una verdad que a ellos les incomoda y no les gusta, y una verdad que no encaja con sus parámetros, una verdad que no encaja con sus paradigmas y con su mentalidad, se ofenden, se molestan y se van de la iglesia. ¿Se da cuenta? Así es. ¿Por qué? Porque está encubierto de sus ojos. Es un juicio. Tengan cuidado, hermanos. Tenga usted cuidado. No se rebele a la palabra del Señor. No sea rebelde a la palabra. Porque este juicio de cegarle los ojos al pueblo de Israel fue el juicio a causa de la rebeldía de ellos, que ellos nunca quisieron escuchar a sus profetas. Y resulta cuando llega a Israel el más grande de los profetas, el mismo Hijo de Dios, Dios decide cegarle los ojos para que no vean por cuanto habían sido rebeldes.
Por eso, hermano, escucha bien lo que te digo. Escuchen bien ustedes, si usted es de otra iglesia que no es Comunidad Cristo para Naciones, usted escuche a sus pastores, escuche a sus maestros. Todo lo que está en la Biblia, escúchenlo. Si algo no está en la Biblia, deséchenlo. Si usted ve que alguien le está predicando su propia opinión, deséchelo. Pero todo lo que es bíblico, todo lo que le hablen de la Biblia, y usted discierna que es correcto lo que le están enseñando, usted acéptelo, así vaya en contra de sus ideas, de lo que le enseñó su papá, su mamá, en contra incluso de sus creencias, escúchelo bien, políticas, religiosas, lo que sea, cualquier creencia. Su deber como hijo de Dios es aceptar la palabra de Dios como máxima fuente de autoridad y de revelación y de conocimiento. No se olvide, ¿ya? Entonces, que Dios nos libre de que Él ponga velo sobre nuestros ojos. ¿No dice en la Biblia que los judíos ahorita tienen un velo y no pueden ver la gloria de Dios? Ellos están fuera del reino momentáneamente y en los tiempos finales se van a convertir. Entonces Cristo dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Oh, si tan solo supieras lo que es para tu paz, ¿no? Es decir, tú podrías haber seguido en paz, pero por rebelde, por rebelarte, por creerte sabiondo, por soberbios, por no aceptar la palabra que Dios te estaba dando, por creer que sabes más que los que te enseñaban la palabra. Mire, por eso ahora está encubierto de tus ojos, ¿se da cuenta? Yo he visto mucha gente, hermano, que cuando yo les digo cosas que no les gusta, se van de la iglesia. Dicen, ya no voy, dicen, se van. Eso se llama rebelión, hermano. Eso se llama, ¿sabes qué? Prefiero irme y seguir creyendo la basura que estoy creyendo porque no estoy de acuerdo con ese pastor. Se van, hermano. ¿Y dónde terminan? Terminan en el infierno. ¿Me entiendes? Porque por algo Dios pone pastores. Porque ninguna oveja se puede salvar por sí misma. Ovejas solitarias, ovejas que terminan en el infierno. Entiéndalo. Usted necesita una iglesia local. No puede vivir como a usted le da la gana. Tiene que sujetarse a una iglesia local. Gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice el versículo de Lucas 19:43 ahora. Porque vendrán, dice Cristo, días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado. Acá está profetizando a Tito que está llegando, ¿no? Te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Muros, templo y palacio de Herodes. Te van a ir estrechando. Y mire, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mire usted. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y quiero que esto se lo grabe bien. Hermano, no conocer el tiempo de la visitación de Dios es algo gravísimo. Eso es lo que te decían antes. Estos judíos no conocieron el tiempo de su visitación y rechazaron al Mesías. Ahora, escúcheme, hermano, el Mesías, Jesús, sigue visitando a la iglesia, que es el Israel de Dios, y muchos cristianos siguen rechazando al Mesías porque rechazan la palabra de Dios, porque no están dispuestos a aceptar lo que se les enseña al pueblo de Dios. Eso es rebelión. Mire, entonces Dios te visita por medio de su palabra. Cristo es el verbo de Dios. ¿Quién visitó a Israel? El verbo, la palabra. Hoy la visitación sigue. Cristo te sigue visitando y hay gente que se rebela. No te estoy diciendo que si te digo yo cualquier herejía tienes que creer. Por eso te digo, juzga la profecía, juzga la enseñanza. Tú tienes todo derecho a decir, vamos a ver si lo que dice el pastor es verdad. Vamos a ver si es bíblico, vamos a ver si encaja con las escrituras. Por eso te dije, ninguna profecía de interpretación privada. O sea, yo mismo me estoy poniendo mis parámetros y mis límites en cuanto a lo que te voy a enseñar. ¿Me está comprendiendo? Pero es clarísimo, amados hermanos,
que si Dios te está visitando y Dios te está hablando, no te enterques, no te rebeles, no vayas en contra de la palabra, porque puede ser fatal para ti. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, ¿qué pasó? Todo Jerusalén, Israel fue arrasado y no quedó piedra sobre piedra. O sea, la rebelión es castigada de una manera muy drástica por el Señor. Entonces hay que tener cuidado, hermano, con esto. Entonces Jesucristo profetiza 2 veces que no quedaría piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios visitó y ellos rechazaron al Dios vivo, hecho carne en Jesucristo, y por tanto les vino un juicio y quedaron ciegos. Y les vino un juicio. ¿Y cuánto duró la diáspora? Casi 2000 años. Del año 70, los judíos son esparcidos por las naciones hasta el año más o menos 1940 o algo así. 1948, perdón. Que son ya casi, 1948, casi 1900 años, 1800 y algo años. ¿Ya? Gloria a Dios, eso sáquele usted. Del año 70 a 1948, que nace el Estado judío, ¿cuántos años quedan? Eso le dejo a usted como tarea, ¿ya? Con su calculadora. Ahora, entonces, en Mateo 24, que es el pasaje paralelo, en Mateo 24:3, que es el pasaje paralelo a Marcos 13:4, ¿ya? Mateo 24:3 y Marcos 13:4. Entonces en Mateo 24 sí se nos da una pregunta más clara, es la que nosotros deberíamos tomar para complementar, porque en Marcos 13 también se habla de las señales del fin. Entonces aquí Mateo 24 por eso nos explica. Mira, Mateo 24 hay que distinguir 2 preguntas diferentes, o preguntas que se refieren a 2 tiempos diferentes. Mira lo que dice Mateo 24:3, que es la misma pregunta de Marcos 13:4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí quedó, ¿verdad? En Marcos 13. Y Mateo añade: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mire qué maravilla. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, acá en Mateo ya están preguntándole sobre su segunda venida, ¿no? Su segundo advenimiento, es decir, el arrebatamiento de la iglesia y el fin del siglo. Entonces, cuando ellos dicen, dinos cuándo serán estas cosas, está hablando de lo relativo a la destrucción del templo. Y cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están preguntando lo relativo a los tiempos finales. Porque ellos, en un cierto modo, pensaban que ya los tiempos finales estaban ahí a la vuelta de la esquina. Usted sabe que los primeros cristianos también esperaban la venida de nuestro Señor. Eso lo vemos cuando Pablo dice, luego nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. O sea, Pablo en fe, él se daba por estar vivo en el día del arrebatamiento. Pero mire, han pasado ya más de 1800 años y Pablo era el que ya murió y Pablito está en la gloria y Pablito va a resucitar. Pero Pablito pensaba en lo profundo de su corazón que él iba a estar vivo cuando Cristo venga. O sea, ellos pensaban pues que la venida de Cristo iba a ser, ¿no? Más o menos algo así, la destrucción del templo y la venida de Cristo, pues era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque era el fin del mundo conocido, por decirlo, para ellos. Entonces su paradigma mental no les permitía ver que Cristo iba a venir casi ya 2000 años después de la destrucción del templo. ¿Se dan cuenta? Entonces es una cosa interesante que ver. Todos los discípulos dice que esperaban que Cristo venga ya, incluso 20 años después de la muerte, de la resurrección de Cristo, ya los cristianos decían, ya viene el Señor, ya viene. Entonces había siempre esa esperanza, ¿no? Por eso nos hemos caracterizado siempre los hijos de Dios, porque
tenemos la esperanza de que Cristo va a venir por nosotros. Entonces le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Repito, es relativo a los tiempos finales. Y cuando acá dice ¿qué señal habrá y del fin del siglo? Acá la palabra siglo no significa cosmos o mundo o sistema satánico, sino siglo viene de la palabra griega aionos, que tiene que ver con era, edad, que tiene que ver con los tiempos de los gentiles, tiene que ver con una dispensación de tiempo, ¿no? Entonces, fin del siglo significa el fin de esta era que estamos viviendo de pecado, de maldad, de desorden, de rebelión, ¿no? Entonces, ellos decían, Señor, ¿cuándo termina esta era de rebelión, de anarquía, de desobediencia? Y comienza la nueva era contigo, la era de paz, de gloria, la era donde ya todos tendremos la vida eterna y viviremos contigo. A eso se referían. El fin de esta era convulsa y perversa para comenzar la era celestial, la vida de reino al 100%. Gloria al nombre de Jesús, amados hermanos. El día de hoy nos vamos a quedar aquí. Esta es la parte número 1 que estamos viendo. Espero que esto les haya ayudado más o menos a entender el contexto y cómo Cristo profetizó 2 veces que el templo iba a ser arrasado y que no quedaría, ¿qué cosa? Piedra sobre piedra, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Te derribarán y a tus hijos dentro de ti y no te dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Gloria a Dios, hermano. Escuche bien, en este instante, créalo usted, por medio de esta prédica, el Señor te está visitando. ¿Lo crees o no lo crees? Él te está visitando porque Él te está enseñando. O sea, Él te está enseñando a través del servidor, ¿entiendes? Dios enseña a través de sus pastores. Sus pastores damos pastos frescos a las ovejas. Espero que todos los pastores den pastos frescos, porque los pastores damos pasto. ¿Y quién es el que habla? Cristo dijo, no sois vosotros los que habláis. Cristo habla en mí, decía Pablo. Entonces Dios te está visitando por esta palabra. Escucha este mensaje 1, 2, 3 veces, recíbelo. No te rebeles a la palabra. En el tema anterior que hablé sobre los eventos que se están viendo en el mundo, yo les dije que iba a tocar temas muy picantes, temas geopolíticos, económicos que son necesarios, y voy a dar un poquito más de luz al respecto. Eso seguramente no les gusta a algunos, pero hermano, yo no estoy acá para agradarles a ustedes, estoy para agradar a Cristo y tengo que explicar las cosas como son y que por miedo que el hermano se enoje, que la hermana no. Acá digo las cosas y hay que decirlas. Amén. Vamos a orar entonces, amado. Vamos a darle gracias a Dios por esta luz, por esta palabra. Vamos entonces el próximo jueves a continuar con el favor de Dios y vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de Marcos 13 y vamos a ir entrando a las señales ya de los tiempos proféticos que estamos viviendo y que Dios tenga misericordia y nos dé luz y gracia. Para que pueda usted entender bien lo que viene, escúchese el mensaje del jueves pasado, cuando yo hablé pues de una actualización de los tiempos proféticos, ¿se acuerdan? Cuando hablé de lo geopolítico, la economía, el hambre que viene, las guerras y todo eso, vuélvalo a escuchar para que esté usted en contexto, porque ahora no te voy a marear si te voy a explicar todo nuevamente, ¿ya? Amado Cristo, gracias por tu santa palabra, gracias por tu verdad. Hoy hemos ministrado, Señor, acerca de tu glorioso evangelio, Padre, de cómo, Señor, se dio la destrucción del templo de Jerusalén y de cómo ahora, Padre amado, vamos a entrar a estudiar los eventos proféticos, las señales claras de los tiempos finales. Derrama tu Espíritu Santo sobre tu pueblo y que tu pueblo entienda que este es un tiempo de visitación, que tu pueblo entienda que este es un tiempo de luz, es un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Que tu pueblo entienda que este es un tiempo de liberación, de sanidad, de sobreedificación. Este es un tiempo en el cual la iglesia tiene que estar preparada en fe
tiene que estar preparada en la unción y tiene que estar preparada en revelación, en conocimiento para lo que viene, Padre. Tenemos que estar preparados, Señor, porque el mundo se llenará de tinieblas, mas sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Llena a tus hijos con el fuego del Espíritu Santo, llena a tus hijos con el poder del Espíritu Santo y que tu pueblo se someta a ti, entendiendo que tienen que recibir tu palabra, asimilarla, creerla, recibirla y seguir creyendo tu palabra por la fe, porque por fe andamos y no por vista. Derrama tu Espíritu Santo, Padre, rompe toda cadena, quita todo velo, destruye todo hechizo, conjuro, encantamiento, maleficio que ha sido lanzado contra tu pueblo. Destrúyelo, destruye a todo espíritu de brujería, hechicería, magia negra. Libera a tu pueblo y en estas horas, Padre, danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Recibimos la poderosa palabra de Dios, recibimos tu visitación, recibimos tu gracia, tu luz y tu grande misericordia. Gracias Cristo, gracias Padre, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, amados, Señor les bendiga. No se olvide, pueblo del Señor, que este domingo estamos comenzando nuestro servicio, 4:30, acérquese a la casa de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque aquel día se acerca. No sea que te agarre durmiendo, desprevenido, apartado del cuerpo de Cristo y seas sacado de la nómina del Señor para el arrebatamiento. Así que tenga usted cuidado, tema al Señor, respete a Dios, no se pierda, ame a Cristo con todo su corazón y este domingo nos vemos en la casa de Dios. Y también no se olviden, ya que este sábado 28 me parece que es, ¿no es cierto? Este sábado cae, sí, 28, tenemos bautismo. Entonces ya hemos anunciado, todos los que quieran información en cadena de oración se les está dando, o llamen a nuestro hermano Julio Gacitúa, se está inscribiendo a más gente, solo hay espacio para 45, lleven su fiambre, lleven sus víveres, y creo que hay piscinas y hay campo, y va a estar lindo, va a estar precioso el bautismo. Hay canchitas deportivas también. Entonces no se pierdan esta bendición tan grande este sábado 28. Ahí estaremos con el favor de Cristo, ¿ya? Señor le bendiga, cuídese mucho. Y los hermanos que se van a bautizar, lleven su toalla, sus sayonaras, ropa de recambio, no una ropa seca, ¿verdad? Porque se van a poner, Dios mediante, la túnica encima de la ropa mojada, ¿no es cierto? Se van a mojar. Tiene que llevar ropa seca, zapatillas, toallas, sayonaras, etcétera, etcétera. Y su fiambre, ¿ya? La paz de Cristo con todos ustedes, amados. El amor del Omnipotente los bendiga y la luz de Dios alumbre sus sendas todo el tiempo. Señor les bendiga. Amén y amén.